Hola, hola amigos, ¿cómo están? Feliz viernes. Bienvenidos a otro video de Escándala en línea con Kerolai. El día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas que están siendo pues bastante populares, bastante virales en las redes sociales. Como sabemos, desde la semana pasada se anunció que en Argentina se estaba nuevamente hablando a nivel legal, a nivel penal, incluso acerca del caso Trevi Andrade, ahora también conocido como Trevi Andrade Portillo. Se le agrega ese tercer apellido de Raquel del Portillo, que como sabemos, tanto en el pasado como en el presente, ha sido una de las personas también señaladas de haber estado involucrada en esta situación. Entonces, este tema se hizo muy popular a raíz de que en el canal de Aristegui Noticias se da la información exclusiva de que Argentina había mandado una carta al consulado en México, al consulado argentino en México, diciéndoles que se había iniciado una investigación pues que buscaba nuevamente reabrir este tema, este caso que ya había sucedido en Argentina. Sabemos que Liliana nos dijo que ella había intentado denunciar por todos los medios, tanto en México como en Argentina, y en cuanto lugar ella pensaba que podían escucharle, que podían prestarle atención, pero que simplemente no había obtenido ningún resultado favorable, al contrario, había sido ella incluso víctima de revictimización, valga la redundancia, porque lejos de ayudarla o asesorarla correctamente, le habían hecho nuevamente este tipo de acercamientos sugestivos, acercamientos denigrantes, acercamientos de algún tipo de coqueteo, cosa que pues nos parece bastante infame, tratándose de una víctima de los abusos que Liliana Reguero sufrió dentro de esa organización. Entonces, la periodista María Idalia Gómez nos da el viernes pasado, exactamente hace una semana, esa noticia en exclusiva en donde nos muestra, de hecho, el documento oficial, esta carta que recibe México de parte de Argentina, en la que evidentemente sí vemos que hay un número de caso, en la que evidentemente vemos que también se está pidiendo protección para Liliana en vista de que al iniciarse una investigación, posiblemente Liliana también va a tener que tener contactos con ese país, con el país mexicano, ya sea por viajes legales que tenga que hacer, ya sea por trámites que ella tenga que ir a hacer a México. Entonces, además de informarle a México, Argentina, de que está pues con esta investigación, le pide que aseguren la seguridad, valga la redundancia, que aseguren que Liliana va a poder estar tranquila, que Liliana no va a seguir siendo objeto de represalias, objeto de acoso, hostigamiento, más demandas como las que ya ha estado ella recibiendo en los últimos meses. Pero este tema, por supuesto, se ha convertido un poco como en una controversia, porque muchas personas, evidentemente, del lado que favorecen a la cantante, que creen la narrativa de la cantante, aseguran que esto es falso, aseguran que esto no es verdad y aseguran que simplemente se está distorsionando la información para perjudicar, según dicen algunos, la carrera de la cantante Gloria Trevi. Y una vez más, vemos en este caso que se está culpando a un medio de comunicación, que se está culpando a una persona que está informando, y en este caso es María Idalia Gómez. Pues ya comenzaron los ataques para con esta periodista también. Por ejemplo, aquí tenemos al esposo de Raquel del Portillo en su cuenta, creo que de Instagram, si no me equivoco, pone este post donde dice, no existe demanda en Argentina. Los medios que no investigan se están haciendo eco de una mentira. Tristeza da ver la decadencia de los medios. Entonces vemos como una vez más los medios que están informando acerca de esta noticia, Aristegui Noticias principalmente, y también Maridalia, están siendo objeto pues de este
esta desacreditación, te están diciendo que qué poco serios son, que simplemente están mal informando y pues muy al estilo de Cazorla. Tenemos aquí una imagen donde evidentemente ponen a Liliana pues de una forma nada agradable. Déjenme ver por un momento aquí. Sí, ahí está, lo están viendo ustedes en pantalla. Entonces, de una forma nada agradable, ponen una imagen de Liliana y pone también el señor. No puedo entender cómo los medios dañan su prestigio, reputación y credibilidad replicando algo de una piraña, así se refiere a Liliana, una piraña como esta, mentirosa, crápula cómplice de Sergio Andrade, imagínense de ser víctima de Sergio Andrade, ahora la están poniendo primero como agresora. Recordemos que la cantante Gloria Trevi pone medidas de protección en contra de Liliana y en estas medidas se refieren a Liliana como agresora de la cantante. Y aquí Sergio Andrade dice cómplice de Sergio Andrade, aunque realmente no hay ningún documento legal, no hay ninguna demanda, no hay ninguna denuncia en la que se le esté acusando a Liliana Regueiro de cómplice o de copartícipe, cosa que sí existen varias demandas, tanto en California como en la Corte Interamericana, que sí señalan a su esposa, Raquel Portillo, como copartícipe y cómplice de abusos de Sergio Andrade. Luego dice, criminal confesa, no existe demanda en Argentina. Pues esto es lo que Cazorla ha estado poniendo junto con pues muchas personas que siguen a la cantante y que como les dije al principio favorecen la narrativa de ella. Pero algo muy interesante ocurrió en el programa de Javier Seriani. Y digo muy interesante porque sabemos que Javier Seriani se ha caracterizado por presentar esta narrativa favorecedora a Raquel Portillo y al esposo de Raquel Portillo y por supuesto, por ende, también favorecedora para Gloria Trevi. Entonces, ayer, si no me equivoco, fue el día de ayer en su programa, él invita a un abogado de Argentina, una persona que lo ayuda a él en diferentes temas. Por ejemplo, ha estado muy involucrado en el tema de Casu y Cristian Nodal con esto de la pensión alimentaria de la pequeñita Inti, porque por supuesto son temas que se están llevando a cabo en Argentina. Entonces es como su asesor o su colaborador de cosas que están pasando en Argentina. Entonces él invita a esta persona que, como les digo, es una persona que tiene conocimientos del área jurídica en ese país suramericano de Argentina. Y lo que dice esta persona es muy interesante porque básicamente lo que hace es desglosar punto por punto el documento que presenta María Idalia Gómez en su canal y explicarnos, o mejor dicho, corroborar el hecho de que sí, efectivamente, existe una denuncia, que en este caso sería una denuncia penal. No estamos hablando aquí de algo civil, no estamos hablando aquí de una remuneración económica que recibiría Liliana Regueiro en caso de ganar esta denuncia, en caso de que este caso pueda abrirse exitosamente, porque acordémonos que esto está, como bien decía el documento, en etapa preliminar, o sea, se están haciendo todos los movimientos previos para que ya pueda existir una denuncia conformada, una denuncia firme, una denuncia que podamos decir que ya está en curso. En estos momentos lo que se está haciendo es simplemente comenzar a darle vuelta a las ruedas para que ya eso comience a movilizarse, para que ya eso comience a avanzar. Entonces, este abogado nos explica de una forma bastante detallada, bastante concreta y lo más importante es con el conocimiento que siendo abogado en Argentina le da y honestamente me parece muy objetivo
de parte de Javier Seriani tener a este abogado argentino diciendo estas cosas, a pesar de que, como sabemos, él sostiene una relación cercana de amistad con Cazorla y con Raquel Portillo. Entonces, aquí sí se está mostrando bastante objetivo al también mostrar la otra cara de la moneda y también darle voz a esto que está pasando en Argentina. ¿Y qué les parece si escuchamos un poco y luego vamos comentando así de a pedacitos? Comenzamos con la primera parte. ¿Se acuerdan que Aristegui saca una colaboradora que dice que hay una demanda en Argentina de Liliana Regueiro, que es otra del clan Andrade, Argentina, y que se habría puesto una demanda en Argentina? Esto provocó un cimbronazo en el clan y también en las protagonistas, ¿no? Estamos hablando de Gloria Trevi, Sergio Andrade, y vamos con Ignacio Trimarco, nuestro abogado defensor de Argentina. Ignacio, que tiene que estar aquí. Ignacio. Entonces, para comenzar, tenemos que tener claro que Javier Seriani no es una persona que se ha educado en este tema. De hecho, la forma en que él presenta la información, otra más del clan, refiriéndose a Liliana, o sea, no utiliza las palabras correctas, una sobreviviente de este caso, de esta organización. Hemos visto mayormente que la información que él presenta en su canal ha sido información que viene directamente de personas allegadas al equipo legal de la cantante o a la misma Raquel y al mismo Cazorla, que de hecho él en un video antiguo, cuando él todavía estaba trabajando con Chisme No Like, había dicho que había sido precisamente él quien como que hizo de Cupido, que fue más o menos él el puente entre este señor Cazorla, que era amigo de él, con Raquel Portillo. Entonces definitivamente sí existe ahí una amistad y hemos visto en el pasado que la información que Javier ha presentado no ha sido información basada en datos, basada en hechos, basada en documentos bien interpretados, sino que ha sido básicamente una información completamente parcializada hacia ese lado y que él no se ha tomado la molestia de hacer justamente lo que sí está haciendo ahora, que es asesorarse con personas que tienen el conocimiento, con personas que saben de lo que están hablando, y no sé esto realmente cómo vaya a afectar la relación con Raquel y con Cazorla, porque como ya vieron ustedes, él en sus cuentas de redes sociales ha estado desmintiendo esta información de la investigación en Argentina. Sin embargo, aquí Javier, con este licenciado, corrobora el hecho de que sí hay una investigación. Pero, como dicen por ahí en el periodismo, es mejor perder un amigo que perder una nota. Y creo que Javier Seriani se ha caracterizado por llevar siempre esa línea de que cuando él tenga que echarte pa'lante, cuando él tenga que hablar de ti, no importa si hayan sido buenos amigos en el pasado, él lo va a hacer, y creo que eso es lo que estamos viendo, que yo sí creo que es un avance en la forma, en la línea editorial de Javier Seriani que ha llevado en el último año, para ser más exactos, que ahora esté trayendo a personas especializadas, a personas que de verdad tienen el conocimiento, a personas que no muestran una parcialidad marcada hacia un lado o al otro, sino que está trayendo a personas que saben de este tipo de situaciones. Y vamos a seguir escuchando qué más dice. Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes para todos. Un gusto saludarte. Ignacio Trimarco, acá tienes muchas fans, que muchas siguen, hasta la productora, una de las productoras está enamorada de ti. Pero bueno. Para todos. Abogado, bueno, ¿qué está pasando con Liliana Regueiro, parte del clan de Sergio Andrade y Gloria Trevi? Tenemos un documento, vamos a verlo, por favor, sí. Y tiene audio y ahí lo analizamos. Vamos. 23 de marzo del 2020. Okay, entonces este audio, este documento, ya lo habíamos leído nosotros aquí, así que lo voy a saltar, porque yo sé que ustedes ya conocen, ya saben lo que dice ese documento, y lo que más me interesa es el análisis que hace el abogado acerca del documento.
Bueno, Trimarco, ¿esto es una demanda o es una denuncia o una asistencia? ¿Qué es? Esto te comento, Javier. Esto es una denuncia que tiene su origen ya hace mucho tiempo atrás. Bien, recordemos que Liliana denunció haber sido víctima a los 14 años de una red de trata de personas y de violencia infantil, razón por la cual oportunamente se inició una investigación aquí en la Argentina, respecto de la cual solicitaron los diversos organismos información tanto a Chile, a México y a distintos países. Lamentablemente no contestaban y no colaboraban con la investigación. Y lo importante acá, Javier, es que aquí en la Argentina, hace poco tiempo, se reformó una ley que tiene que ver con el plazo de prescripción de las penas. Básicamente, para este tipo de delitos de índole sexual, y en donde lo que se trata de resguardar es el tiempo en que la víctima puede denunciar. Porque sabemos que, a ver, el plazo habitual de prescripción corre desde la comisión del hecho hasta que tenés ese plazo. En los casos de violencia sexual y con niños, ese plazo comienza a correr cuando la persona lo puede denunciar. Es por eso que, si bien estos hechos tienen ya larga data, bien, recién ahora, y en los fines de marzo de este año, es que la justicia ha decidido impulsar nuevamente estas medidas de prueba, requiriendo, bueno, al Estado de México y a distintos. Ok, entonces ahí está. Lo que él dice al principio, el abogado Trimarco, es que esta denuncia tiene su origen, tiene su raíz en lo que sucedió muchos años atrás, que se intentó por parte de Liliana que se le escuchara, pero no obtuvo ningún éxito. No fue escuchada y eso simplemente se quedó ahí encajonado, engavetado y no sucedió. Por lo que podemos decir, ¿esto es una nueva denuncia o es la misma denuncia? Creo que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Una, porque ya había un antecedente en Argentina y esto es como que viene a reavivar ese antecedente, pero con algo nuevo. Es como comenzar de nuevo, pero claro, hay un antecedente, entonces siempre esa denuncia original que no llegó a nada, que no prosperó, que efectivamente no existió, podemos decirlo así, no porque no se haya intentado que existiera, sino porque el Estado argentino no permitió que avanzara, no hicieron nada al respecto, entonces no dio frutos, fue como una raíz seca que no pudo crecer, ¿no? Sin embargo, ahora con esta nueva ley que nos dice aquí el licenciado Di Marco, que también en Argentina, así como en México y en muchos países, hemos estado viendo que nuevas leyes, que nuevas ventanas se están abriendo para que estos casos puedan volver a resurgir, para que estas víctimas puedan denunciar o demandar, depende de cada ley en cada país. Entonces, esta denuncia en el pasado como que puede reavivar, es como echarle agüita a esa raíz seca desde hace mucho tiempo y por medio de esta nueva ley comenzar de nuevo. Entonces, de alguna forma sí es una denuncia nueva porque estaría basada en una nueva ley que le permite a las víctimas denunciar cuando pueden, no en un plazo de tiempo que va a prescribir, no en 5, 10, 20 años, sino que como dice el licenciado Di Marco, cuando ellas estén preparadas para denunciar, entonces esta nueva ley permite hacer eso. Pero como obviamente hay un antecedente, existió algo en Argentina, eso por supuesto viene a favorecer a Liliana porque ya había algo ahí que sucedió. No es algo que Liliana se está inventando por enojo, por venganza, por envidia, por lo que sea, sino que está basándose en algo que sucedió en el pasado. Entonces, podemos decir que es una denuncia nueva basada en una nueva ley, pero también basada en una denuncia previa que se dio hace muchos años y que simplemente no prosperó. Otras entidades de información para poder tratar de dilucidar efectivamente qué es lo que sucedió. Wow, qué fuerte. Entonces, esto tiene que ver con un cambio de ley. Liliana Regueiro hace uso de este cambio en la Argentina. Ahora, lo que veo es como que ella está pidiendo una asistencia, está pidiendo orden de restricción. ¿Qué está pidiendo exactamente? Porque no es una demanda contra Sergio Andrade. Es una investigación por el delito de trata de personas, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Bien, si se llegara a comprobar en los hechos denunciados, bien tienen una pena de... Y ahí está, esto es sumamente importante porque esto es una investigación
que se está abriendo, obviamente con la intención total de Liliana en que esto se convierta en un delito penal, que esta investigación arroje que efectivamente sí fue un tema de trata de personas, que aunque quizás en aquella época no estaba tipificado ese crimen como tal, trata de personas, ahora podemos verlo así, ¿no? Y con la perspectiva que tenemos en este momento, podemos ver que efectivamente sí habían delitos que en ese momento no fueron tipificados y que las leyes no cubrían, por decirlo así, pero que efectivamente sí estaban los delitos y que sí podía el Estado argentino proceder en contra de estas personas, pero simplemente decidieron no hacerlo. Entonces, esta es una investigación. Más que una denuncia, más que una demanda, podemos decir que esta es una investigación que de hacerse bien todo esto, como dice aquí el licenciado Trimarco, podría incurrir esta gente en una pena de 15 años, dice él. Entonces, imagínense, se están basando en una nueva ley, pero también basándose en esa demanda o denuncia, perdón, que se había hecho en el pasado, y esto sí sería sumamente serio porque aquí estamos hablando ya de un caso penal, de un caso que, como el mismo licenciado dice, podría hacer que estas personas vayan a la cárcel por hasta 15 años, según lo que él menciona aquí. Iniciativa muy importante. Y lo que está haciendo es solicitar colaboración para tratar de tener elementos probatorios. A su vez entiendo, y esto es más allá de lo judicial, entiendo que hace poco hay un podcast y hay una serie donde se había tocado este tema, y creo que a partir de allí es que esta persona, Liliana, es que habría sido víctima de distintos hostigamientos, amenazas y demás que motivan esta nueva presentación, pero como bien decís vos, no es una demanda civil, sino es la investigación de un proceso penal, que si se llegara a corroborar, por supuesto tiene una pena de prisión muy elevada. Ajá, entonces aquí él también lo menciona la serie, menciona que ella al sacar su podcast está siendo víctima de represalias. Entonces es una combinación de cosas del pasado con cosas del presente, cosas que está viviendo Liliana también, que como ella misma dice en esa denuncia en la Protex, que no solamente fue víctima de estos abusos en el pasado, sino que en el presente también sigue siendo víctima de acoso por alzar la voz. Entonces, lo que está diciendo aquí el licenciado Trimarco es que Argentina simplemente está pidiendo ayuda a México para poder realizar esta investigación, que no es una demanda civil, que no es como lo que estamos viendo en California, sino que es un caso penal, o sea que sí conllevaría pues la posibilidad de prisión para estas personas en caso de que esto sea fructífero para Liliana. Oh, wow, qué fuerte. ¿México va a tener que colaborar con esto? ¿Se va a hacer cargo el abogado de Liliana? ¿La Argentina va a abrir una investigación por sí sola? ¿O eso necesita tener ya una denuncia formal, una demanda formal? Efectivamente, a ver, la denuncia la recibe Argentina, porque Liliana es ciudadana argentina, y por eso es que entiende que es el país donde se debe investigar este hecho. Y lo que, como te decía, lo que se hace es solicitar información para tratar de completar la información. Perdón, me perdí la pregunta que me hiciste. Soy honesto. No. Lo que pasa que digo, va a tener que colaborar. ¿Quién va a encauzar esta investigación? ¿Es Argentina va a investigar en México, o México va a tener que colaborar con Argentina, o es Liliana Regueiro que va a tener que avanzar con una demanda formal? Porque la denuncia sola abre investigación. Acá el tema, Ignacio, es que si se abre o no se abre. Porque lo que corrió en México es que se abría la investigación. Pero no sabemos si jurídicamente está abierta. En Argentina se abrió la investigación, esa es la resolución que salió ahora a fines de marzo. ¿Y cómo es el sistema, Javier? Cuando una persona hace una denuncia, el Estado, en representación de esa víctima, es el que impulsa la medida. Ok, entonces, como él explica, se tuvo que hacer una denuncia por parte de Liliana para que el Estado abriera una investigación. Entonces, esta carta que le manda Argentina a México es simplemente una comunicación entre países, que siempre dijimos, eso es lo que tuvimos que haber visto en el pasado, una comunicación entre España, México, Argentina, México, España, Brasil, México, España, Argentina.
todos estos países debieron de haberse comunicado entre sí. Los estados dentro de la República Mexicana en los que se cometieron estos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad tuvieron que haberse comunicado entre sí. Lo dice la licenciada de la Cuesta en su libro, dice que el no juez Pineda, porque no tenía cédula, como ahora sabemos, que él mismo lo ha corroborado, él tendría que haberse comunicado con todas estas otras entidades, no importa en qué estado, no importa en qué país, y conjuntamente tuvieron que haber hecho el trabajo de acuerdo a la jurisdicción de cada uno, de acuerdo al lugar donde habían ocurrido los delitos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es las cosas hacerse de la forma correcta. ¿Por qué? Porque ahora estas chicas tienen conocimiento, tienen asesoría, tienen el deseo de que las cosas se hagan bien. No son ya unas niñas, son mujeres grandes, mujeres maduras, mujeres inteligentes y están asesorándose muy bien para hacer las cosas correctas. Entonces, se reabre una investigación. Yo más que nada lo vería como el inicio de una investigación basado en una nueva ley, pero por supuesto también basado en una investigación que no se llevó a cabo, pero sí hubo una denuncia en el pasado que, como les digo, lamentablemente no pasó nada con eso, pero que sí existe ahí un antecedente de que existió una denuncia. Entonces, esto sí es un proceso nuevo porque estamos viendo que son nuevas leyes, pero siempre tiene su raíz en lo que ocurrió en Argentina en aquella época. Ya estoy entendiendo. Por supuesto, el particular tiene la posibilidad de contratar un abogado particular, que es que tiene los medios económicos necesarios, para impulsar ese expediente, pero cuando hay una denuncia de una víctima, y más cuando hay cuestiones de trata de personas, cuestiones internacionales, es el propio Estado el que impulsa el expediente, y es el que en este caso le solicita a México información. Ese requerimiento de información se hace a través de todo un procedimiento diplomático, a través de Cancillería, donde se exhorta al juez que tenga jurisdicción en el departamento, en la localidad mexicana, para que colabore con esta investigación y a su vez pueda remitir también los antecedentes de casos que pueda llegar a tener en México. Entiendo que en México ya existió una investigación contra esta persona y demás, entonces creo que seguramente lo que están haciendo es requerir que traten de aportar la mayor cantidad de datos posibles. Y sin lugar a dudas, esta es una causa que va a ser investigada en Argentina y que en el caso de recaer alguna condena, bueno, se da el cumplimiento también aquí en Argentina. En ese caso habrá que hablar respecto de cuestiones de extradición, pactos de colaboración entre los diversos países. Una causa muy compleja. Ignacio, está muy claro. Cambiando de tema, Cristian Nodal. Sí, entonces ahí como ven ustedes, el licenciado Ignacio Trimarco lo explica creo que bastante bien. Creo que nos queda claro que esto sí es algo serio, a pesar de que pues obviamente se ha intentado minimizar por varios puntos, diciendo que es mentira, que no existe. No sé exactamente si en este momento sea algo sólido, sea algo concreto, pero lo que sí es cierto es que hay ya una investigación. Y como les digo, se están comenzando a mover las ruedas poquito a poquito, un empujoncito para que eso avance. Están en el proceso preliminar, están todavía muy al inicio, como él mismo lo menciona, es algo muy complejo que posiblemente si esto de verdad se comprueba que sí fue lo que Liliana dice que fue, trata de personas y que estos delitos realmente ocurrieron en Argentina, estaríamos hablando incluso de un proceso de extradición. Dice aquí que México tendría que colaborar con Argentina para que estas personas vengan a Argentina y estas personas den la cara en Argentina y que se hagan responsables de los hechos que habrían ocurrido en Argentina. Entonces, ¿en qué punto de la investigación nos encontramos? Yo pienso que en un punto todavía muy verde. Siento que todavía está muy verde esto. Efectivamente es algo que se está reiniciando porque ya había un antecedente en Argentina. Se está basando en una nueva ley. Se está haciendo uso de estas instituciones que protegen a las mujeres, a las víctimas de trata.
pero realmente no podemos hablar de algo concreto, como de algo que ya van a citar a estas personas, tienen que ir a comparecer en Argentina, no, porque apenas están comunicándose entre países, que como les decía, al final del día esto es lo que hubiéramos querido ver en el pasado, esa comunicación entre los países, esa colaboración entre todas estas naciones en las que ocurrieron estos delitos y no vimos eso en el pasado y ahora estas chicas sí lo están exigiendo, se están asesorando y se están agarrando de nuevas leyes para poder pues traer a estas personas a la justicia en los países correspondientes. Estamos viendo que está pasando esto en California, que esto, imagínense, de no haber sido por esa nueva ley, por esa nueva ventana que se abrió en California, jamás podría haber ocurrido lo que está ocurriendo. Vemos también con Sasha Sokol lo que pasó en México, que se crea una nueva ley a partir de Sasha Sokol. Entonces, es algo nuevo basado en algo viejo, ¿no? Basado en algo que pasó en el pasado, pero con leyes nuevas, con una perspectiva nueva. Entonces, es al mismo tiempo algo nuevo, pero también algo que se está reiniciando desde el pasado. Al menos así es como lo veo yo, pero pues cuéntenme ustedes qué piensan. Primero, qué piensan acerca de que Javier Seriani le esté dando luz a este tema. Creo que ahora sí, de la forma correcta, creo que ahora sí está llevando a personas responsables, a personas acreditadas. En el pasado hemos visto que cometieron varios errores. Por ejemplo, llevaron a esta persona de España, supuesta enfermera. Después ellos mismos se vieron obligados a salir a decir que no era enfermera, que no era lo que decía y que muy seguramente tampoco había visto a Sergio Andrade en España. Luego llevaban a una persona que supuestamente se presentaba como periodista creo que independiente, algo así creo que dice él. Y pues también hemos visto que ya últimamente no hay una participación de esta persona, que ya como que terminó esa colaboración y ahora lo que estamos viendo es que sí está trayendo a personas responsables, a personas de verdad acreditadas y personas con el conocimiento. Así que cuando se hacen las cosas bien, está bien aplaudirlo y cuando se hacen las cosas mal, pues también tenemos el derecho de criticar. Pero en este caso, según lo que yo veo, sí está haciendo las cosas bien desde el momento que él decide darle luz a este tema y no se lleva por las publicaciones de su amigo, el esposo de Raquel, sino que se lleva por el conocimiento de un licenciado que es un licenciado que litiga precisamente en Argentina, el país donde está ocurriendo todo eso. Entonces podemos decir que Seriani, vas bien por ese camino, ojalá que se mantenga, porque como les digo, es el camino correcto, informarse, informar bien a las personas de acuerdo al conocimiento, ¿no? Y bueno, chicos, ahora cambiamos radicalmente de tema y de pasar de Liliana Regueiro, de Javier Seriani y de Argentina, pasamos a México. Vamos a hablar acerca de esta figura de las redes sociales, influencer, súper mega conocida, súper mega popular, que es Wendy Guevara. Wendy Guevara, una persona que podemos decir es controversial, que todo lo que ella representa pues es controversial, va en contra de las normas de una sociedad convencional, pero que ha tenido una muy buena aceptación de las personas, de los más conservadores hasta los más liberales. A todo el mundo Wendy Guevara hace reír y a todo el mundo le gusta esa jovialidad, esa forma que ella tiene de expresarse y de hacernos reír. Pero esto, pues, parece ser que no va a terminar de esa misma forma, no va a terminar de ese mismo modo, porque el Internet nunca olvida. Y ahora que Wendy Guevara es una figura tan famosa que la hemos visto ahí en pasarelas, en alfombras rojas, la hemos visto en el escenario con Thalía, bueno, la hemos visto de verdad en los escenarios más importantes de América Latina. Está saliendo un video del pasado de un podcast en el que Wendy Guevara se presentó, un podcast en el que ella dice unas cosas
verdaderamente aberrantes, verdaderamente preocupantes y verdaderamente dignas de un análisis social profundo. Creo que esto que vamos a escuchar a continuación tiene que obligarnos como ciudadanos a cuestionarnos a qué personas estamos haciendo famosas, a qué personas les estamos dando nuestras vistas, nuestro tiempo, nuestro cerebro también, qué estamos consumiendo, porque lo que dijo Wendy Guevara en este podcast de hace algunos años es de las peores cosas que yo he escuchado a una persona decir abiertamente, con tanta seguridad, con tanta tranquilidad y con tanta frescura. Vamos a escuchar para que ustedes mismos vean lo que Wendy Guevara tuvo que decir acerca de un gusto culposo. Si todos entendemos, un gusto culposo es algo que te gusta, algo que te hace sentir bien, pero que tú sabes que no es lo mejor, que tú sabes que no es algo bueno, pero como que no lo puedes evitar, como que es algo que te atrae, es como un imán, un tabú que te genera ese placer, pero que tú sabes muy dentro de ti que no es algo correcto. Y en este caso, Wendy Guevara habla acerca de un niño de kinder. Estaríamos hablando aquí de un niño de entre 4 y 5 años, y ella, al responder esa pregunta que le hacen de cuál es su gusto culposo, ella responde que su gusto culposo era un niño de kinder al cual ella veía pasar con su mamá de la mano todas las mañanas y que a ella le generaba pues ciertas cosas, ciertas incertidumbres en ella que, por supuesto, son completamente aberrantes y 100% inapropiadas. Vamos a escuchar. ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Y tú sientes que no está bien por tu gusto? Mi vecino. El niño que pasaba que va al kinder en la mañana, que lo lleva a su mamá. La señora que lleva a su hijo en la mañana al kinder, la verdad, señora, su hijo se ve bien sexy con la mochila de Carlos. La verdad, a mí sí me gustan los menores de edad. Pero no menores de edad. Sí, no, sí me gustan como de... Ay, no, ¿cómo que no? Menores de edad, pero no tan menores. Ahí está, terminando la grabación. Hay uno de 16 años, venga. Terminando la grabación, Paola va a ir a directamente a la... Entonces, al principio del video es cuando Paola le pregunta a Wendy, ¿cuál es tu gusto culposo? Y ella dice, la señora que lleva a su hijo, la señora que va con su hijo en la mañana al kinder. La verdad, señora, su hijo se ve bien sexy con la mochila de Cars. Sabemos que Cars es esta película de carritos que a los niños les encanta. Entonces, es verdaderamente atroz, verdaderamente preocupante, verdaderamente repulsivo este comentario de ambas, ¿no? Tanto de Wendy como de Paola, que como, pues, si no fuera suficiente lo que dijo su amiga al respecto de un niño de 4 y 5 años a quien ella percibe como sexy. O sea, la palabra que ella utiliza para describir a un menor, a un niño, a un infante, a un prácticamente bebé de 4 y 5 años es sexy. Dice que a ella le parece sexy que vaya un niño con su mochilita agarrado de la mano con su mamá, que ese es su gusto culposo. Háganme ustedes el favor, ¿cómo se atreve este personaje a decir esto abiertamente en un podcast? Si esto se atreve a decirlo abiertamente, sin miedo a repercusiones, imagínense lo que estas personas se atreverán a hacer cuando no están en pantalla, cuando no están frente a los micrófonos, frente a una cámara. Y luego encima Paola también dice que a ella le gustan los menores de edad, pero no tan menores de edad, o sea, entre 15, 16 y 17. Díganme si eso no suena totalmente a Sergio Andrade. Que no, que de 14 años ya no son niñas, ya no son niñas, ya son adolescentes y que no es lo mismo.
Y encima de eso se ríen, hacen como si esto fuera de lo más normal, de lo más divino del mundo. Y no quiero escuchar a nadie diciendo que esto es comedia, que este es el humor que tienen estas chicas de las perdidas. No quiero escuchar eso porque de verdad esto no se puede normalizar bajo ningún término, bajo ningún criterio. No hay forma que esto se le pueda dar la vuelta para hacerlo ver menos mal, un poquito menos peor. Esto es asqueroso, asqueroso, y estas personas tienen que ser investigadas. Inmediatamente tienen que ser investigadas. Las personas que han tenido cercanía con estas personas, por favor, si han visto algo, si han experimentado algo, si ustedes, sus hijos, sus nietos, cualquier menor de edad ha tenido contacto con estas personas, por favor, hagan lo que corresponde. Por favor, denuncien a estas personas porque, como les digo, si estos se atreven a decirlo tan campantemente, tan tranquilamente ante las cámaras en un podcast, qué cosas no se atreverán a hacer y decir detrás de los reflectores, ¿no? Es verdaderamente penoso y vergonzoso que como sociedad hayamos hecho ricas a estas personas, hayamos hecho famosas e incluso sean influencers. Imagínense, son las personas que están influenciando a la juventud, que están influenciando las redes sociales, incluso los medios de comunicación en general. Porque como les digo, por ejemplo, Wendy Guevara es una persona que se ha caracterizado por defender a Gloria Trevi con uñas y dientes, ¿no? Y cómo no, ahora nos queda súper claro que para ella lo que haya hecho Sergio Andrade, lo que estas chicas digan que también participaron Raquel y Gloria Trevi en esto, no es nada. Imagínense, si esta persona es capaz de decir que un niño de 4 años con una mochilita de carros se le hace sexy, ¿cómo puede ella ver con malos ojos que las víctimas digan que a los 12, 14, 15 años estas personas les hacían grooming, que fueron abusadas íntimamente por estas personas a los 14, 15 años? Cuando ven a un niño de 4 años con ojos sexuales como un objeto sexual, entonces es más que lógico que Wendy Guevara pues apoye a la cantante que pues se haya ido en algunas ocasiones en contra de las víctimas, defendiendo a Gloria Trevi, porque en su mente nada de lo que dicen las chicas que vivieron es malo. Al contrario, para ella es algo normal, algo divertido, algo chistoso, algo placentero. Entonces es muy lógico que ella esté a favor de todas estas cosas, incluso a favor del mismo Sergio Andrade, ¿no? Porque si, como Paola dice, le gustan menores, pero no tan menores, o sea que de 15, 16 años ya está bien. Lógicamente, esta es la misma mentalidad de Sergio Andrade y es muy normal entender por qué a estas personas se les hace muy bien defender este tipo de cosas, atacar a víctimas de estos abusos, si ellas en sus mentes tienen estos pensamientos para con menores de edad. Entonces creo que tanto socialmente como la farándula, el mundo del espectáculo, personas de bien, tienen que desvincularse por completo de estas personalidades, porque aquí estamos hablando no de un comportamiento inapropiado, no de un comportamiento chistoso, sino que estamos hablando de comportamientos criminales. Criminales. Ninguna persona que diga abiertamente que se siente atraída por un niño de 4 años no es influencer, no es estrella de las redes, no es estrella de la farándula, es criminal. Con solo ese comentario que dijo Wendy Guevara, ese es un comportamiento absolutamente criminal, absolutamente pedófilo, absolutamente asqueroso, y ya basta de normalizar estas cosas y ya basta de darle fama, dinero, popularidad a estas figuras que simplemente no se lo merecen. Pero bueno, chicos, así llegamos al final de este video.
Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de estos temas que hemos hablado el día de hoy. La verdad es que este último tema está aberrante. Me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Díganme qué piensan acerca de esta nota que nos comparte Javier Seriani en su canal. ¿Creen que vamos a seguir viendo de él la otra parte de esta historia? ¿Creen que ya él comenzó a darse cuenta que la gente le ponía en los comentarios, Seriani, por favor, no lleves a esta persona, te están engañando, te están mintiendo, esta gente es fanática, y como que él está queriendo tomar el camino de la información más profesional, de la información ya más acreditada, y que vamos a ver de parte de él un contenido pues más profesional y más educado en cuanto a estos temas? Los leo en los comentarios, por favor dejen su like y suscríbanse. Adiós.